en el Cónsul de las Américas, habló Caputo por un lado y habló el presidente por el otro, que fue en el Hotel Presidente. Ahí donde estuvo él, ¿se acuerda? Donde él estuvo haciendo viviendo. huevo, dirían Exactamente. algunos, hasta que hasta que asumió la presidencia, exacto. Te estoy hablando como un adolescente, pero más o menos. Pero estuvo mucho tiempo ahí, ¿eh? Sí, estuvo mucho tiempo. Y estuvo, creo que 2 meses. Más o menos, exactamente. Bueno, allí fue nuevamente Javier Milei. Bueno, cada uno sabe lo que el presidente dice o las cosas que generalmente puede llegar a desarrollar, ¿no? Entre otras cosas de toda su alocución, ayer marcó algo muy puntual. A ver. Que el Congreso está literalmente secuestrado por el kirchnerismo. Bueno. De esta manera lo decía ayer Javier Milei. Hoy no es un día como cualquier otro. Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo. Un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa, quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado. Bueno, allí estaba el repaso de algunos dichos del presidente, ¿no? Qué difícil que es cuando la única explicación para todo... Es que la culpa la tiene el otro. Exactamente, ¿no? Porque yo no me la imagino, por ejemplo, a Margarita Stolbizer ser kirchnerista. Y Margarita Stolbizer rebotó al principio todo y ahora, hasta ella dijo, terminé siendo una ilusa respecto a algunas cosas, ¿no? Entonces me pregunto, yo no me la imagino a Margarita Stolbizer, por ejemplo, siendo kirchnerista. A muchos radicales, algunos lo son, como otros lo son libertarios también, sí. Siendo kirchneristas. Algunos de la propia Libertad Avanza, que se quebró el bloque los otros días en la Cámara de Diputados, claro. ¿No? Yo digo, si la única explicación a los males que tiene la Argentina del actual gobierno es, claro, digo, que sabemos que el kirchnerismo es responsable de un montón de cosas, por eso la gente no lo votó en las últimas elecciones, lo tenemos absolutamente en claro. El problema es que este gobierno cree que todo, o sea, que todo es blanco, negro, exacto. Que no existen matices. En algún punto he hablado con algunos libertarios que por ahí están como absolutamente cerrados de que aparentemente transitar por esta situación o hacer estos esfuerzos económicos tiene que ver con que, bueno, el fin justifica los medios, básicamente. Exacto. ¿No? Esa es la teoría libertaria, el fin justifica los medios. Y acá hay gente, gracias a Dios, que todavía tiene, no sé si decirte un poquito de luz, y que entiende que no es a cualquier precio, y que entiende también que si pones los papeles en la mesa, el impacto económico que tienen este tipo de reducciones, no otras. Yo no sé si no estoy a favor con el cierre de determinados organismos de control. Por ejemplo, estos que controlan la música y todo eso fue un curro por años, Paulo. Sí. Un curro que se embolsaban los particulares y yo no sé si cuánto rendían de plata. ¿Te acordás? Sí, sí, el SADAIC, Adicapif y bueno, todo eso. Adicapif eran apretadores seriales que ni siquiera beneficiaban, porque digamos, si la idea era beneficiar a la cultura alternativa, la plata iba siempre a la cultura hegemónica. Es decir, que yo desde ese lugar entiendo que se necesita un recorte profundo, pero hay áreas muy sensibles que, como yo intenté explicar a estos libertarios, hay gente que no tiene un plan B, hay gente que fuera de la atención del Estado no tiene cómo resolver su necesidad. Hay jubilados que no pueden salir a trabajar por sus condiciones, por su edad, por lo que sea. Hay discapacitados que no pueden salir a trabajar. Entonces, yo no puedo aplicar esta ley, el medio justifica, el fin justifica los medios, porque en realidad esta gente no tiene ninguna herramienta propia como para poder salir de su condición. Exacto. Y allí es donde el Estado tiene que estar presente. Claro. Digo, entonces, en esos casos. ¿Es necesario el recorte? Sí, Paula. Yo creo que en muchos organismos sí, creo que en otros tantos es necesario auditar, mirar, cambiar lo que está mal,
pero no siempre cambiar lo que está mal significa cerrar, bajarle la persiana, cortar los víveres. Lo han hecho de una manera tan burda, Sí. tan poco empática Claro, con un montón de exacto. gente. Han considerado que todas las áreas valían lo mismo y sí que hay lugares donde la manzana está muy podrida. Mira, yo estuve averiguando hace poco, y con esto termino la idea, pero digamos, importar a través del puerto de Buenos Aires Sí. es tremendo porque hay un alto porcentaje de corrupción en el puerto. O sea, es normal, han naturalizado que esta gente que te controla te cobre entre 2, 3, 5 mil dólares simplemente por auditar. ¿Y por qué no se meten allá? ¿Por qué no se meten ahí? ¿Por qué no se meten ahí? Porque eso es Quizá un negocio muy con interesante quien para hablo- meterle la mano, con ¿no? quien hablo y me da la pauta de cómo se está trabajando en el puerto de Buenos Aires, te da escalofríos pensar cómo se ha naturalizado la corrupción. Y eso es todo en dólares, ¿eh? Sí, no, olvídate, ahí Se no hay... embolsan en no, dólares. sí, obvio. Y Sadaic el y del negro. Capif, lo mismo, Paulo. He Seguro. visto gente que se ha enriquecido y además, ¿sabes qué? Te vienen con la valijita. No sé si vos tuviste oportunidad, ojalá que no, en alguna fiesta. Yo lo he visto. ¿No en te una aparece en el medio de la fiesta? Lo he visto en la fiesta de Belgrano, me acuerdo cuando hicieron la filial Sí, acá en el Carlos Mudo Paz. Vázquez. Sí. Lo he visto. Y lo he visto en el Festival de la Picada Serrana. Ujú. Sí, te Que aparecen me ahí. acuerdo que cayeron con la valijita, pero como que no sabían que había un festival, fueron después. Y calcularon a ojo la cantidad de gente que había en el Obvio. festival. Yo de eso también coincido. Creo que todas esas cosas hay que modificarlas, que hay que cambiarlas, que está mal y hay que meterle mano. Digo, pero como hay que meterle mano en eso, que no afecta la salud de nadie, que no afecta un tratamiento de nadie, que no afecta la posibilidad de comer y de sobrevivir de nadie, digo, porque en definitiva no es un tema que te impacte Sí. en lo inmediato. Digo, puede de última quedarse sin trabajo el encargado Sí. de llevar la valija, ¿no? Y hasta ahí nomás también. Pero no afecta en el desarrollo de la vida de una persona. El que no te quieran atender en un hospital, que no te den los recursos por discapacidad y otras tantas cosas, que no haya plata para la investigación. Ahora estaba leyendo que el CONICET acaba de publicar una investigación sobre una avanzada para detectar el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Una instancia súper avanzada para la Sí. detección temprana del cáncer de mama que salva la vida. Entonces digo, todas esas cosas, si no está el Estado, no hay quien las haga. Y después, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a tener que ir a comprar todo afuera. ¿Sí? Porque no vamos a tener nada propio, nada auténtico. Como hace un montón de años cuando tuvimos el problema de la carne y tuvimos que traer la carne de afuera y nos empestamos todos. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. A mí me parece que el gobierno es muy poco empático con temas demasiado sensibles. La educación, ¿qué vamos a ir a buscar? ¿Los ingenieros al exterior? Sí, se plantan en cuestiones que son absolutamente negociables y que no tienen un impacto económico en esto del equilibrio fiscal. Y me parece que son caprichosas en muchas Exacto, cosas, Lore. me parece que Y lo pasa peor que por pueden ahí. tener los niveles de definición que tienen Ahora, ellos es ser caprichosos, Claro. ¿no? Ahora, el recorte es necesario y yo creo que, a ver, la En gente algunos que todavía ámbitos sí. sigue teniendo esperanza en este gobierno entiende que sí. Yo creo que Entiende sí. que estaba muy viciado el sistema, que había un montón de organizaciones que lo que menos hacían era cumplir con el propósito con el que fueron creados. Entonces, yo creo que sí es necesario. O sea, yo avalo, apoyo absolutamente todo esto. Quienes se han cerrado, los gremios, ¿cuántas veces han actuado en función de su propia causa y no la de los empleados? ¿Cómo se han fortalecido los gremios? ¿Alguien sabe cómo han servido de apretadores seriales al sistema? Hay gente del otro lado que me dice, igualmente, Lore, son apretadores seriales, pero porque los derechos conquistados no tenemos que negociarlos ni un gramo, porque cuando le des un poquito de rienda suelta y de derecho al empresariado, el empresariado te castiga. Puede que tenga razón. Porque hay lo que siempre decimos, un desequilibrio de fuerzas. Es No es quién la caga misma a fuerza quién. la del O sea, empleado. ¿quién? No, pero yo Sí, corro al empleado. Pablo. Pero bueno, Pero bueno. hay un bien. sistema en blanco del cual algunos han abusado de un lado y del otro, Pablo. Obvio. De un lado y del otro. Está bien. Pero, insisto con esto, hay que ser muy finito acá. Por supuesto. Porque el empleado está en negro y la responsabilidad de que el empleado no esté en negro es del empleador. Bueno, y del ahí se empresario. convierte en que un sicario de la persona que tiene agarrada
del cuello puntualmente, para que labure horas extras, para que trabaje cuando no debe, ¿Y si no te sin echo? pagarle fin de semana, y si no, no tengo nada que ver con vos. Y eso es por un lado. Y por el otro lado también un empleado en blanco que dice, me asiste la ley número tanto, necesito esto, necesito lo otro, y se termina yendo toda la guita en el empleado. Lo que pasa que para eso hay que cambiar la ley. Si no te gusta la ley hay que cambiarla. Y hay que dejar de estupideces, de renegar, de que te veto, no te veto, de sentarse a charlar en